Cada serie de mensajes que traemos por lo general mensual es un reto. Eh, Predicar, el hecho de preparar el sermón bíblico, que es lo que hacemos los predicadores, necesita preparación. Necesitamos orar, pedirle a Dios sabiduría, meditar en su palabra, hacer anotaciones y bueno, preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere hablar a su iglesia, a su pueblo. Creemos que Dios habla a través de cada predicador, que cada domingo habla a pequeñas iglesias y todas esas iglesias a nivel mundial conforman un cuerpo o una iglesia universal. Vida Eterna es una iglesia que Dios ha formado en Santiago, que está levantando en Santiago, pero es parte de la iglesia universal. Entonces cada mensaje, cada serie es un reto, es un desafío, hay que pensar muchas cosas y meditar mucho en su palabra. Sin embargo, algunos temas vienen por comentarios, por escuchar algunas necesidades de los hermanos, por escuchar algunas críticas, algunos problemas, y Dios va de una otra manera manifestando su voluntad y Dios va inclinando nuestro corazón a un pasaje bíblico, de allí salen las series. Creemos que todas las series que Dios ha hablado de vida eterna han tocado de una u otra manera los corazones de cada uno de nosotros, de una manera particular, ¿verdad? Algunos son más confrontantes y otros no. Sin embargo, es la palabra de Dios y en algún momento esa palabra va a dar fruto. Además de eso, quería darle como honor, por así decirlo, a personas que siempre han estado conmigo. Y una de esas es mi esposa Luz. Ella no está acá, ella está en la casa. Pero la mayoría de títulos de la serie surgen de ella. Yo le digo a ella, mira, tengo esta idea, Dios me ha hablado, Dios me ha inquietado con respecto a esto. Y la mayoría de los nombres surgen de ella y sobre todo los eslogans. Entonces ella me ha ayudado bastante y bueno, yo debo darle en este momento el puesto que se merece, por así decirlo. Así que muchas gracias, esposa mía, por ayudarme en esta labor del pastorado. Pero otra persona que también debo resaltar, y todo es gloria a Dios, es Miguel. Miguel es una persona que ha estado trabajando conmigo desde Venezuela y él ha estado diciéndome algunas cosas y vienen ideas y le vamos dando forma a veces por semanas hasta que salen logos, eslogan, de manera tal de que gráficamente pueda ser atractivo para la gente. Porque necesitamos que la palabra de Dios sea atractiva visualmente, pero sobre todo contundente a nivel espiritual. Entonces yo doy gracias a Dios por Luz y por mi esposa y yo le estoy dando el lugar que se merece. Hoy vamos a comenzar una serie nueva llamada Primero Dios, dándole el lugar que merece. Primero Dios. ¿Cuántos han dicho, bueno, primeramente Dios? Primero es Dios. ¿Será que Dios ocupa nuestro primer lugar en todo? De hecho, vamos a hablar durante 4 domingos de qué significa primero Dios, de cómo establecer a Dios en primer lugar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, ¿qué pasa con nuestras vidas? Hay un versículo muy importante, muy famoso, que de hecho lo saben personas cristianas y no cristianas, y eso está en Mateo 6:33. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Estas son palabras de Jesús. Él hablaba acerca de muchas cosas. Versículos anteriores le estaba diciendo a los discípulos, a las personas que siempre estaban siguiéndolo, él decía, no se preocupen, no se angustien, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a beber o qué ropa van de usar. No se preocupen, no se afanen, no se angustien. Y dice después, busquen primeramente el reino de Dios. Establezcan primero a Dios y todas las demás cosas son secundarias. Serán añadidas por Dios cuando establecemos a Dios en primer lugar. Entonces primero es el reino de Dios, primero es establecer el reino de Dios y nosotros vamos a hablar a fondo de lo que significa el reino de Dios, su justicia, en los domingos siguientes. Durante 4 domingos vamos a hablar de cómo establecer a Dios en primer lugar, cómo poner primero a Dios. Todas las demás cosas, secundarias o terciarias, y por supuesto esas cosas van a ser añadidas por Dios, porque lo hemos establecido como prioridad.
Ahora, hay un versículo, los versículos anteriores, el 31 y 32, hablan acerca de un poco del contexto, ¿verdad? Pero quería ver la anterior, porque hablábamos de buscar primeramente el reino de Dios. Como definición de reino, se las puse aquí textualmente, definición de reino dice, se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Esta es la definición de reino de Dios, una esfera donde Dios reina, donde se hace la voluntad de Dios, donde Dios es rey. Pero como ya les dije, vamos a hablar a fondo en el domingo 2 y el domingo 3 de esta serie. Ahora sí vamos a ver entonces los versículos 31 y 32 pueden ubicarse en Mateo, Mateo capítulo 6, y vamos a leer, dice, así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿Qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios, y me gustaría que ustedes subrayaran eso allí, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Y por ahora, todos los versículos son importantes, pero me gustaría que subrayaran allí, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas. ¿Cuáles cosas? Y arriba están las cosas que nos preocupan, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? ¿Cuántos han dicho, no sé si Alejandro y Miguel en algún momento se han sentido angustiados porque están comiendo el desayuno y preguntan, ¿qué vamos a comer en el almuerzo? ¿Qué iremos a comer en la cena? ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Con qué me van a sorprender? Pero yo creo que todos en algún momento hemos estado angustiados o preocupados por qué vamos a comer y sobre todo cuando no hay nada. Cuando sabemos que en la nevera no hay nada, cuando en la cocina no hay nada, en el horno, ni donde guardamos los alimentos no hay nada. Es una preocupación, una angustia, ¿verdad? Nos preocupa a nivel mental, a nivel emocional, eso nos puede desequilibrar. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa vamos a usar? En algún momento de nuestra vida seguramente hemos pasado por alguna necesidad de no tener, no sé, algún pantalón, en el caso de los hombres, las mujeres alguna falda, calzado, alguna blusa. Siempre estamos o pudiéramos estar preocupados por qué vamos a vestir. Cuando usamos uniforme, por ahí baja la preocupación un poco porque los uniformes son todos los días y nos permite guardar un poco más la ropa. Pero algunos podemos pasar por esa preocupación. El Señor dice, bueno, las personas que se preocupan por qué comer, beber y por qué ropa usar, no conocen a Dios. Y eso debe ser un punto de quiebre en nuestras vidas. Nosotros no deberíamos de preocuparnos por qué comer, beber o usar, de vestir, porque esas preocupaciones son de las personas que no conocen a Dios. Los hijos de Dios deberíamos estar confiados, porque tenemos un Padre y Él sabe qué cosas necesitamos. Eh, por supuesto, esto es normal, es digerible, este mensaje es agradable, aunque nos puede confrontar, es aceptable para aquellos que conocemos a Dios. Pero en este domingo yo quiero centrarme en aquellos que no conocen a Dios o aquellos que creen conocer a Dios pero no lo conocen. ¿Cómo le digo yo a un ateo, a un incrédulo o un pagano, como dicen las versiones más antiguas? Los paganos se preocupan por estas cosas. Los incrédulos, los que aún no han creído. Los ateos. ¿Cómo le digo yo a un ateo? Bueno, pon primero a Dios. Me va a decir, es que yo no creo en Dios. Dios no existe. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Antes de establecer el reino de Dios en primer lugar y su justicia, debemos inicialmente creer que hay un Dios. Debemos creer en Dios. Y hoy vamos a comenzar esta primera parte. Comencemos por Dios. Anote allí, comencemos por Dios y primer punto, ¿quién es Dios? Hoy vamos a hablar de dos puntos solamente. Y el primero de ellos es ¿quién es Dios? Wow, ¿quién es Dios? Vamos a ver una imagen allí entonces. ¿Será que Dios es Morgan Freeman? Ahí está una imagen de una escena de Todopoderoso. Y Morgan Freeman, curiosamente, ha hecho la voz de Dios, ha hecho una serie de la historia de Dios, se ha presentado como Dios en varias películas, pero Morgan Freeman no es Dios. No es Dios. Yo sé que para algunos, sobre todo aquellos que somos más oscuros de piel, quisiéramos que Dios fuera negro.
pero Dios no es negro, no es blanco, no es amarillo. Dios es espíritu, la palabra lo dice. Pero la gente quiere ver a Dios. Y a nivel de actuación, de películas, muchas personas pueden personificar o actuar, por así decirlo, como Dios. Pero Dios no es Morgan Freeman. De hecho, Dios no es ningún mortal. Vamos a ver más adelante quién reveló a Dios en su máximo esplendor. Pero hablar durante 20 o 25 minutos quién es Dios es imposible. Hay tomos de literatura filosófica, libros de historia, libros inspirados por Dios, que son los libros de la Biblia, que muestran a Dios y que muestran el recorrido de Dios. Hablar de Dios es hablar del punto más importante de la vida. Y bueno, vamos a definir como definición qué es Dios o quién es Dios. El nombre de Dios, nombre común o genérico, en las lenguas latinas con el cual se denomina al Ser Supremo. Entonces, a ese Ser Supremo en el cual creemos nosotros y creen muchas religiones, por así decirlo, Dios es el nombre que se le da a ese Ser Supremo. Partiendo de allí, creemos que no solamente hay un Ser Supremo, sino que hay un Ser Creador. Ese Ser Supremo creó todas las cosas desde el inicio. Y la Biblia, que son 66 libros inspirados por Dios, Dios se manifestó a hombres comunes, normales, de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, de diferentes razas y lenguas. Dios los inspiró a través de su Espíritu Santo y le reveló su propia historia. La Biblia, que es nuestro libro de instrucción, es el libro más leído, más odiado, más amado, más perseguido. Es un libro controversial. Yo me puedo poner debajo acá un libro de cálculo, de filosofía, de historia y no pasa nada. Pero si yo salgo a la calle con un libro negro y que dice Santa Biblia, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque es el libro que revela la palabra de Dios, que revela el mensaje de Dios, que revela la historia de Dios. La misma Biblia refleja que desde el inicio el hombre no ha buscado a Dios. No es así, no es que uno como ser humano, por la razón, uno busca a Dios. No, la misma Biblia dice que el hombre no busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios primero nos amó y por ese amor nosotros podemos amarle a Él. Y en el principio, en el Génesis, Dios creó al ser humano, Dios creó los animales, Dios hizo la creación. Y al principio de la transmisión leíamos un salmo y decía que la creación revela el poder, la mano de Dios, los dedos de Dios. Y el salmista decía, wow, un Dios tan supremo, tan grande, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Entonces la Biblia refleja la historia de Dios, el carácter de Dios, por supuesto en relación con el hombre. Pero debemos de partir que el hombre no busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Y Dios da una salida a ese hombre que está perdido, que está desconectado de Dios. Vamos a ver lo que dice Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos, que los mataba y que tuvo un encuentro con Dios mismo. Y Pablo en Romanos dice lo siguiente. Romanos es uno de los libros del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Dice en Romanos 1, 20 y 21, dice, por medio de lo que Dios ha creado, toda la creación, los cielos, las montañas, la luna, las estrellas, los planetas, todos podemos conocerlo. Por medio de lo creado, podemos conocer a Dios. Y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Pues saben de Dios. Toda la humanidad sabe de Dios. ¿Por medio de qué? De todo lo creado. El Dios que es espíritu, que no tiene cuerpo, que es invisible, se ha manifestado de una forma visible a través de su creación. Pues saben de Dios, pero no que lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Uno que perseguía a los cristianos, a los que se identificaban con Cristo, pero Dios mismo se les reveló y pasó a de perseguir, a defender a los cristianos. Y él dice, bueno, ¿en qué piensan las personas? En hacer lo malo
y en puras tonterías. En eso piensan las personas. Y la obra que tenemos frente a nosotros, como las montañas, las colinas, los ríos, mares, lagos, el cielo, las estrellas, habla de un creador, de un ser supremo, de Dios. Dios se fue manifestando a Adán y Eva, que fueron los primeros habitantes de la tierra, luego se manifestó a los patriarcas, a Abraham, Isaac, a Jacob. De hecho, le dio un nombre a Moisés, se identificó, dijo yo soy, y le dijo Jehová es mi nombre. Y cuando Moisés decía, bueno, cuando pregunten de ti, ¿qué voy a decir? ¿Qué nombre les diré? Dile, yo soy el que soy. Entonces, nosotros adoramos al Señor. Jehová significa el Señor, el ser supremo, el creador que hizo los cielos y las estrellas. Es un tema muy extenso, demasiado extenso, pero debemos apelar a la fe para poder entonces creer que ese ser supremo nos amó tanto que envió a su Hijo para rescatarnos a nosotros. De eso se trata toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, trata de la historia de Dios, cómo se ha manifestado y cómo ha tratado de rescatar Dios mismo a la humanidad que está perdida. En el versículo 22, los siguientes versículos dice, creen que lo saben todo. La humanidad cree que todo lo sabe. Pero en realidad, ¿qué dice aquí? No saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. El humanismo y otras corrientes filosóficas ponen al hombre como centro del universo. Y ellos creen que saben todo. De hecho, cuando no conocíamos a Dios, creíamos que sabíamos todo. Creíamos que tenemos el poder, la fuerza, el conocimiento para hacer las cosas posibles. Y así están muchos científicos, muchos filósofos, muchos pensadores ilustres, estudiosos, creen que saben todo, pero la Biblia dice, no saben nada. Y en vez de adorar al único y poderoso Dios, ¿qué hacen? Se entregan a la adoración de cosas. ¿Hechas a imagen de quién? De hombres, de animales cuadrúpedos, de serpientes, de pájaros y cualquier cosa. Entonces brota de una palmera alguna forma, Dios está allí. Algún animal extraño, ese es Dios. O alguna persona hizo una pintura, ese es Dios. Una persona hace una escultura de un animal, ese es Dios. ¿Por qué? Porque la gente cree que sabe y no sabe nada. En vez de adorar al único Dios, prefiere adorar cualquier cosa menos al único Dios. Es terrible, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús acerca de Dios? Este hombre que dividió la historia en dos. No solamente la Biblia habla acerca de Jesús, hay muchos libros históricos que hablan de Jesús. Está la tumba de Jesús vacía. Jesús fue un personaje histórico. No lo pueden borrar. Así quitemos la Biblia de la tierra, hay muchos otros libros que hablan acerca de Jesús. Algunos lo veían como un profeta, como un sabio, como un maestro, pero nosotros creemos que es el Hijo de Dios y que es Dios. Y no solamente que existió, que está a la diestra de Dios Padre, está a la derecha de Dios Padre y que viene por nosotros. Y cuando Él estuvo en la tierra, como un personaje, como una persona así como yo, que ejerció su trabajo para mostrar a Dios, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó. Cuando Él estaba vivo, Él buscó la manera de revelar a Dios. Vamos a leer esta afirmación. En el Nuevo Testamento, la Biblia está dividida en dos partes. En la segunda parte, en el Nuevo Testamento, el Dios de Jesús era el mismo de los patriarcas. Jehová o Dios, el gran yo soy, de Jesús, el Dios de Jesús, era el mismo Dios del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés. Era el mismo, tal cual. Pero Jesús se muestra como revelador de Dios. El mismo Jesús dice, yo soy Dios. Y lo vamos a ver a través de unas palabras que él dijo. En Juan 1:18, dice,
A Dios nadie le ha visto nunca. Y esto es importante saber. Casi nadie, algunos profetas lo vieron. La presencia de Dios la vieron Moisés. Dios se hizo presente, Dios se reveló. Pero Jesús dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, porque Él es Espíritu. El Hijo unigénito, o sea, Él mismo, que es Dios. Jesucristo mismo está afirmando, yo soy Dios. Yo soy su Hijo, yo provengo de Dios, pero yo soy Dios. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que vive en unión íntima con el Padre. El Padre y el Hijo son uno. Nos los ha dado a conocer. ¿Quién da a conocer? ¿Quién revela a Dios? ¿Quién lo reveló en la tierra? Jesucristo. Tú y yo no tuvimos la oportunidad de conocer a Jesucristo. Pero la Biblia registra, y no solamente la Biblia registra, sino muchos libros históricos registran de quién fue Jesús, de las cosas que hizo Jesús, y como ya dije, está una tumba vacía. Muchos como Mahoma y muchos filósofos, pensadores, tienen sus tumbas y están sus cuerpos, pero la tumba de Jesús está completamente vacía. De hecho, la puedes visitar. Hay registros históricos de que Jesús murió, pero que también resucitó. Jesucristo, vamos a ver la siguiente lámina, Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios, en esencia es Dios. El Hijo con el Padre están unidos, el Hijo es Dios. Lo dijo el mismo Jesucristo. Yo quiero mostrarle una afirmación de un cantante súper famoso, Bono, de la agrupación YouTube, es una entrevista larga que le hizo un reconocido periodista. Y le decía, bueno, pero tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios. ¿Y qué haces? No, yo oro. Todas las noches oramos. Pero cuando oras porque, bueno, oramos por nosotros, por los necesitados, por las personas que tienen enfermedades. Y él decía algo importante, esta afirmación la puse aquí. No me creo que un loco haya tocado la vida de billones de personas. Porque en Jesucristo lo han tildado como profeta, como el Hijo de Dios, pero también han dicho que es un loco, que es un mentiroso. Y este cantante dijo, no me creo que un loco haya tocado la vida de millones de personas y la sigue tocando. Cuando se habla de Jesús, las vidas son transformadas, son sanadas, son restauradas, son liberadas, toman esperanza. La persona de Jesús es mi forma de entender a Dios. Y yo quiero resaltar esta afirmación. No es una expresión bíblica, pero es una expresión poderosa. Porque la forma de entender a Dios, la forma de conocer a Dios es a través de Jesucristo. De hecho, el mismo Dios lo estableció. Y así como este cantante, hay muchos cantantes, muchos artistas, actores, filósofos, científicos, que buscando la verdad, incluso buscando demostrar que Dios no existe, se han encontrado de que Dios existe. Se han encontrado con esta verdad y han tenido que doblegar su orgullo, su conocimiento, incluso de rodillas, físicamente se han postrado ante Dios. Porque han reconocido que esto no es producto de una explosión, de una casualidad, esto no emergió solo, no. Hay una mano creadora, hay un diseñador, hay un ser supremo que hizo todo lo que vemos y que está ahora entre nosotros. Y se quiere dar a conocer a todos. ¿Quién es Dios? Para mí, para los que creemos en Jesús, es Jesucristo. Fue Jesucristo estableciendo un ministerio, un servicio, haciendo obras milagrosas, pero sigue siendo Jesús. Y cuando Él se iba a ir, dijo, no los dejaré solos, les dejaré un consolador. Dios está con nosotros. Una vez que confesamos que Jesús es nuestro Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, la persona del Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Jesús dijo, no los dejaré solos, les dejaré un consolador que habita en nuestros corazones. Vamos con el segundo punto, ¿cómo conocer a Dios? Comencemos por Dios. ¿Quién es Dios? Creemos que Jesucristo es Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Si queríamos hablar de poner primero a Dios y de buscar primeramente el reino de Dios, tenemos que conocer a Dios. En la segunda y tercera parte vamos a hablar de maneras prácticas de cómo establecer primero a Dios en las rutinas de la mañana, al levantarnos durante el día, al anochecer.
Y en la última parte vamos a hablar de los beneficios de buscar y de poner primero a Dios. Pero hoy estamos hablando de cómo conocer a Dios. Y si ya tú lo conoces, excelente. Qué bueno que Dios es tu Padre, pero hay muchas personas que no lo conocen. ¿Cómo conocer a Dios? Vamos a Juan 14:6. Jesucristo ante unas preguntas, él dijo, bueno, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones y muchas casas, voy a prepararles moradas para ustedes. Tomás dice, bueno, y los discípulos preguntan, Señor, ¿y cómo es eso? Y entonces él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. La única manera de conocer a Dios, de llegarle al Padre, es a través de mí. Y él decía, yo soy el camino, un solo camino, una sola verdad y la vida. Vienes a través de Jesús. En el versículo 7 dice, si ustedes, realmente me conocieran, y vayamos subrayando ese término de conocer. Los que no conocen a Dios, decíamos en Mateo 6, se preocupan por comida, por beber y por la ropa, porque no conocen a Dios. Jesucristo dice aquí, si ustedes realmente me conocieran, conocerían nuevamente también a mi Padre. Conocer a Jesús es conocer a Dios, al Padre. Y ya ustedes en este momento, ¿qué pasa? Lo conocen y lo han visto. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la persona de Jesús. Tú me dices, yo conozco a Jesús. Yo le entregué mi vida a Jesús. Entonces conoces al Padre tranquilo. Por lo tanto, no te debes preocupar por qué comer, por qué vestir, por qué beber. Se preocupan los que no conocen a Dios. Seguimos entonces adelante. Versículo 8 y 9. Señor, dijo Felipe, otro discípulo. Antes era Tomás, ahora es Felipe. Muéstranos al Padre. Él está preguntando, Señor, yo quiero conocer al Padre. Yo creo que Jesús suspiró y dice como, otra vez, voy a aplicar otra vez la cosa. Señor, yo quiero conocer al Padre. Y con eso nos basta, dice Felipe. Pero Felipe, dice Jesús, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. Jesús decía, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Conocerme a mí es conocer al Padre, da lo mismo, es lo mismo. Soy la misma sustancia, en esencia somos los mismos. Y Felipe decía, Señor, yo quiero conocer al Padre. Tanto tiempo, ya tenían aproximadamente 2 o 3 años caminando juntos, haciendo la obra juntos, ida y vuelta juntos, haciendo milagros juntos. Y Felipe decía, muéstranos un poquito al Padre y con eso estamos tranquilos. Tanto tiempo entre ustedes y todavía no me conoces, pregunta. El que me ha visto a mí, ¿qué pasa? Ha visto al Padre. Literalmente podemos ver a Dios. Al conocer a Jesús, al sentir a Jesús, al escuchar su voz, al obedecer a Jesús, su palabra, estamos obedeciendo al Padre, estamos viendo al Padre, estamos sintiendo al Padre. Son lo mismo. Claro, ellos tuvieron una oportunidad extraordinaria. Felipe, Tomás, Mateo y otros discípulos más conocieron a Jesús físicamente, porque Jesús era visible, era tangible, tocable, era corporal. Ver a Jesús, wow, qué privilegio tuvieron los discípulos y muchos más, los romanos y los fariseos y todos aquellos que crucificaron a Jesús. Ver a Jesús era ver al Padre. Era la presencia misma de Dios. Pablo decía, bueno, Dios, el Dios invisible se hace visible a través de lo visible, a través de su creación. Pero Jesucristo mismo dijo, bueno, ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Cómo me vas a decir eso, Felipe, que te muestra el Padre si lo estás viendo? ¿Si estamos de acuerdo, iglesia, amigos, creyentes que están allí? ¿Cómo conocemos entonces a Dios? Conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y me conozcan a mí. ¿Cómo obtenemos la vida eterna de la salvación? Conociendo al Padre,
conociendo al Hijo. Él está diciendo ahorita, me conocen a mí, conocen al Padre, tienen la vida eterna. Es lo mismo, es lo mismo. Conociendo a Dios, entonces podemos establecerlo a Él en primer lugar. De eso trata esta serie. Vamos adelante. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Dios se mostró a través de su Hijo. El último versículo que vamos a leer hoy es en el versículo 14, más adelante dice, créanme, créanme, ojo con esto, creer es confiar, es tener fe. Créanme cuando les digo que yo estoy con el Padre y que el Padre está conmigo, está en mí. Vuelvo y repito, el Padre y Jesús son los mismos. Y le decía, créanme cuando les digo que el Padre y yo somos uno. O al menos, que dice acá, créanme por las obras mismas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué revela la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesús acerca de sus obras? Que Jesús sanó a los enfermos, tocó a los leprosos, una mujer con flujo de sangre que tenía más de 12 años tocó el borde de su manto y fue sana. Él dice que se acercó a los muertos y los levantó, los resucitó. A Lázaro le dijo, sal fuera, tenía 4 días de muertos y lo resucitó. Convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, hizo milagros, le habló a la tormenta, al mar y se aquietó. Hizo muchas obras y la palabra misma, la Biblia dice, si se escribieran todas las cosas, faltaría papel. Imagínense todas las cosas que hizo Jesús. Eso lo hizo Jesús estando vivo. Le pregunto a ustedes y pueden contestar por el chat. Jesús sigue sanando, levantando, libertando, dando vida, esperanza. Lo sigue haciendo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él decía, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré. Entonces podemos confiar en que Jesús está entre nosotros, está con nosotros. Ahora está el Espíritu Santo. Y si no pueden creer en su nombre, y si tú me dices, bueno, yo no lo puedo ver, por lo menos creen en sus obras. Y nosotros hemos orado al Señor Jesús por enfermedades como el cáncer, incluso por el COVID y otras enfermedades más. Y Dios ha sanado. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Él dijo, pidan en mi nombre y yo los daré. De eso trata esta primera parte de primero Dios. Primero Dios, dándole el lugar que merece. ¿Qué lugar le vas a dar tú a Dios? Si yo te pregunto ahora, ¿tú estableces cada día de tu vida primero a Dios? ¿Es lo primero en lo cual tú piensas? Al levantarte, ¿es lo primero en que tú piensas? Si tú me dices, bueno, sí, yo al abrir los ojos digo, gloria a Dios, Señor, gracias por este día. Gracias porque me has dado vida, porque me has dado salud. Al levantarme yo me inclino, me arrodillo o simplemente abro la Biblia y leo su palabra. Porque quiero establecer primero a Dios. O le pregunto, así, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Será que establecemos primero a Dios? ¿Será que le damos el lugar que se merece? ¿O será que le damos las obras? ¿Será que al final del día, después que he hecho todo lo que yo quería hacer, después de haber hecho todo lo que planifiqué y organicé, ya a las 11, 12, 1, cuando me va a acostar, digo, ahora sí, Señor, pongámonos a cuenta. Gracias por todo lo que hice. Eso es poner a Dios en primer lugar. De eso va a tratar esta serie. Pero como les decía, le hablaba principalmente a aquellos que no conocen a Dios. Y una característica de aquellas personas que no conocen a Dios, lo leímos en Mateo. No se angustien por nada, no se preocupen por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Los que se preocupan no conocen a Dios. Los que piensan en estas cosas no conocen a Dios. Y si tú y yo nos hemos preocupado en alguna oportunidad por eso, ojo, reflexionemos. Digamos, Señor, perdóname porque me he preocupado, porque me he afanado. Porque la Biblia dice que tenemos un Padre y que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Yo como padre trabajo día a día para cubrir las necesidades de Andrés, de Victoria y de mi esposa y de mí mismo.
No me gustaría fallar nunca como padre. Yo quisiera cubrir aún más de las necesidades de mi familia. Y los que hemos creído en Jesucristo, la palabra dice que nos ha dado el poder, la oportunidad de ser hijos de Dios. Cuando confesamos a Jesús, somos hijos de Dios. Y como padre, Él va a tener cuidado de nosotros, Él sabe cuáles son las necesidades y las va a proveer. Entonces, si hemos estado preocupados, arrepintámonos y descansemos en Dios. Eso lo hacen las personas que no conocen a Dios. Pero si están conectados algunos que no conocen a Dios, yo voy a hacer una oración. Jesucristo decía, si me conocen a mí, conocen al Padre. Verme a mí es ver al Padre. Dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, también ustedes estén. No se preocupen, tranquilos. Entonces yo voy a orar por aquellos que aún no conocen al Padre, que no conocen a Jesús. Y por lo tanto no tienen la vida eterna. Como ya les dije, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y conozcan al Hijo. Yo quiero que tú tengas la vida eterna. No solamente tengas esperanza a nivel eterno, sino que tengas esperanza en el hoy. Hoy Dios va a proveer lo que tú necesitas. Y tú y yo debemos estar tranquilos, porque tenemos un Padre que conoce cuáles son nuestras necesidades. Vamos a orar. Le voy a pedir a aquellos que no conocen a Jesús que hagan esta oración conmigo como símbolo, una oración en el cual le vamos a decir que Él perdone nuestros pecados y que recibamos la vida eterna. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que no te conozco. Quiero conocerte, Padre. Hoy me han explicado de que conocer a Jesús es conocer al Padre. Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Y gracias por perdonar mis pecados. Quítalos de mí, Señor. Dame el regalo de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, bueno, hay fiesta en los cielos. Hay una gran fiesta, los ángeles celebran cuando un pecador se arrepiente. Si lo hiciste, pon en el chat, yo hice la oración. Con solamente poner eso, hay personas que te van a responder, quizás te van a pedir algunos datos, porque queremos acompañarte en esta nueva vida. Queremos que tú vayas creciendo, que sigas a Jesús y que por supuesto invites a otros para que puedan seguir a Jesús también. De eso se trata. El Señor Jesús, cuando se fue de la tierra antes de irse, Él les dijo, vayan por todo el mundo y hagan seguidores. Y nosotros predicamos la palabra para que otros se enteren de Jesús y puedan seguir a Jesús. Así que si hiciste esta oración, di yo hice la oración para que te puedan contactar y puedas crecer en fe. Pasando a otro momento, ¿verdad? Ya terminando la transmisión, solamente nos quedan 5 minutos o menos. Quería agradecer por estar conectados allí. Creemos que cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, no importa que nosotros estemos acá y ustedes estén allá, la iglesia está en casa. La presencia de Dios está entre nosotros. Y debemos seguir adelante. Si no salimos de fase 2 y nos mantenemos por fase 2 durante un tiempo, vamos a seguir con las transmisiones. Pero si pasamos a fase 3, vamos a congregarnos acá, pero igual seguimos con las transmisiones. Así que estén atentos a nuestras redes, a nuestra página. Y por cierto, hablando de la página, quiero decirle que pueden hacer donativos, ofrendas, diezmos por la página web. ¿Por qué solicitamos, pedimos ofrendas y diezmos todos los domingos? Porque es un mandato. Nosotros debemos devolver una parte, una pequeña parte de lo mucho que Dios nos ha dado. ¿Para qué se da dinero en la iglesia? Para pagar el local, para comprar equipos, para mandar ayuda a los necesitados, para sostener a ministros, personas que están sirviendo a tiempo completo en la obra de Dios, a misioneros y un montón de cosas que debemos hacer con el Evangelio. El Evangelio es gratis, pero hay cosas que comprar. Entonces, no te sientas ofendido, no te sientas amenazado. Si tú no quieres dar, tranquilo, no te preocupes.
Si quieres te desconectas. Esto es para personas maduras que han entendido que de Dios es todo y que Dios bendice al dador alegre. Si tú vas a dar algo, lo puedes dar a través de la página en la pestaña donativos y es como hacer una compra. Ahí está el cintillo, la información que está abajo para que tú puedas ir y hacerlo con tu tarjeta de débito o crédito como tú quieras. También puedes contactar a algún líder y decirle, bueno, yo quiero hacer una transferencia, lo puedes hacer también, te van a dar los datos. Lo cierto es que este dinero no es para nosotros, no es para el equipo, es para que la obra de Dios se siga extendiendo. Dicho esto, quiero darte una bendición de parte de Dios. Confío y pido en el Señor que esta semana será de mucha bendición a tu vida. Oro al Señor para que la mano poderosa de nuestro Dios poderoso esté contigo, te proteja de todo mal, sobre todo este virus y otras enfermedades. Que Dios guarde tu vida, la de tu familia, y que todo lo que hagas con tus manos sea prosperado. Aprovecha la oportunidad que tienes de vivir para decirle a otros que Jesús vive, que Jesús reina y que viene por ti y por mí. Viene por su iglesia. Nos vemos Dios mediante el miércoles en la oración, en las casas, porque es a través de Zoom, pero también acá. Y nos vemos el domingo. Atentos durante en las mañanas, hay un devocional y vienen unos likes también. Así que hay actividad, debes estar atento y bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos estamos viendo. Bendiciones.